Continuamos, amigos, en Valor Agregado y vamos a hablar de Rentabul, esta empresa que se dedica al alquiler de toros. Vamos a recibir al doctor Juan Capandegui, director de la empresa aquí en Uruguay, una empresa que ya va por su tercer año de servicio en nuestro país. Juan, hablemos de Rentabul en primer lugar y del servicio que recién decíamos, alquiler de toros. ¿Cómo funciona Rentabul? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a vos por contactarme. Bueno, te cuento cómo funciona Rentabul. Rentabul es una empresa que busca facilitarle al productor los centores. Y eso lo decimos así porque el productor elige los toros que necesita, la cantidad que necesita, en el lugar que necesita y el tipo de toro que necesita, lo utiliza en los rodeos, nosotros se los llevamos a los rodeos, y cuando termina el entore, esos animales se retiran del predio. Es decir, el productor utiliza los toros el tiempo que necesita y cuando terminó el entore, esos toros ya no están más, ahorrándose todos los problemas o la ocupación de los campos el resto del año. Juan, ustedes trabajan digamos, sus proveedores de toros son las propias cabañas que participan, por ejemplo, de lo que se inicia ahora, que es la zafra de toros. Tienen distintos tipos de toros de todas las razas. Sí, Martín, exactamente. Nosotros no somos productores de toros. Toros que nos proveemos nosotros son toros que vienen de diferentes cabañas en diferentes partes del país. Dependiendo de la raza, obviamente depende de la cabaña y de la zona donde vayan a trabajar. Y sí, son las mismas cabañas que ahora hacen los remates. Bueno, nosotros somos compradores de parte de esos remates. Bien, si bien obviamente va a depender el tipo de animal que uno elija, de la raza, por ejemplo, pero más o menos, ¿qué referencia podríamos estar manejando para un toro comercial? Bueno, pensando en lo que es el servicio, el entore, de acuerdo a los parámetros que tienen ustedes. En cuanto al precio, ¿te referís, Martín? Exactamente. Y para que se hagan una idea, un toro general, es muy difícil decir general cuando se habla de toda la zafra de toros, pero para tener referencia más o menos un toro que el valor de compra anda en torno a los $2.500, $3.000, ese toro se está alquilando aproximadamente en $900 la temporada. La temporada puede ir desde un repaso de 20 días o de 45 días hasta un máximo de 4 meses. Y el precio no es variable, es por temporada. Bien, ¿y cómo funciona, por ejemplo, el tema de la operativa del seguro del toro, desde el punto de vista de que el toro efectivamente trabaje y no tenga ningún tipo de inconvenientes? ¿Cómo trabajan el tema, por ejemplo, de enfermedades reproductivas? ¿Qué pasa si ocurre una fatalidad y el toro se muere, por ejemplo, en el campo? En este sentido, ¿cómo opera el servicio? Bueno, en cuanto a la seguridad sanitaria, los toros cuando se compran revisados por los veterinarios de cada una de las cabañas, agregándole un raspaje aunque los toros sean vírgenes. Esos toros trabajan en los predios, se hace un poco de anamnesis de los predios, viendo que el historial un poco de la sanidad de esos rodeos. Y cuando esos toros terminan de trabajar, se van a las guarderías. Las guarderías son los campos donde nosotros recibimos los toros el resto del año, que son campos que hay únicamente toros, no hay vacas, no hay hembras en esos campos. Ahí se revisan por veterinarios cuando llegan, se vuelven a inmunizar y se les hace 3 raspajes en el correr del año. Es decir, los toros, nosotros nos aseguramos de mantener toros sanos el resto del año. Se hacen raspajes, sangrado y la revisación morfológica por parte de veterinario. Juan, y en caso de que el toro tiene durante la temporada de servicio, durante ese periodo en el campo de quien lo contrató el servicio, ¿tiene un seguro de vida el toro seguramente? Sí, el toro tiene 2 tipos de seguros. Uno que está incluido en el precio que te dije, que es el seguro contra inutilización del toro. Es decir, si el toro se lastima, se quiebra, queda tuerto, le pasa algo, ese toro pierde el valor como toro. Es decir, es un toro que está vivo todavía, obviamente, vale por su carne, pero pierde el valor de transferir su genética. Bueno, el productor eso no va a tener ningún tipo de recargo, entonces el seguro lo cubre contra eso. Y después este año le vamos a agregar al servicio un seguro de vida. Que es decir, si cae un rayo en el campo, pica una víbora o le pasa algo al toro que muere dentro de las cosas que pueden llegar a pasar en el campo, el productor está cubierto también por este nuevo seguro. Es decir, lo que buscamos es la tranquilidad total de que los productores no
no tengan que estar preocupados atrás de los animales, sino recibirlos en las condiciones que lo tienen que recibir, utilizarlos y el resto del año olvidarse. Bien, Juan, la última consulta. ¿Trabajan el servicio está disponible en todo el país? ¿Tienen alguna zona de preferencia? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la cantidad de toros que se puede llegar a alquilar? ¿Hay algún mínimo? En cuanto a la ubicación geográfica, sí, puede ser en cualquier parte del país. Nosotros tenemos una guardería ahora más al sur, pero estamos desarrollando una guardería más al norte o centro del país para distribuir toros en distancias más cercanas. ¿Qué otra cosa me preguntaste, Martín? Que Te no me preguntaba acuerdo. la cantidad. ¿Hay algún mínimo, digamos, de alquiler de animales o ya a partir de uno se puede contratar el servicio? Bueno, el mínimo de los animales es 3 animales, obviamente depende de las situaciones, hay situaciones especiales o no, y bueno, el máximo obviamente no tiene. El tema del mínimo es por un tema del traslado de los animales, que si no el precio del flete, que si bien lo cubrimos en gran parte nosotros, vuelve muy complicada la logística de mover un solo animal. Bien. Doctor Juan Capandegui, director de Rentabul, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Martín, y que tengas un buen día.